Para los generadores nos vamos a estar refiriendo a lo que son los algoritmos de generación de números aleatorios. Principalmente ahora vamos a abordar el tema de la generación de números aleatorios que sigan la distribución uniforme. Actualmente usamos los números aleatorios en el mundo real para múltiples ocasiones. Podemos necesitar para el azar desarrollar un generador de números aleatorios que al azar nos dé un número en pantalla para que la gente apueste. Podemos necesitar números aleatorios en el ámbito de las finanzas para determinar cuál es la probabilidad o cuál es la aleatoriedad de que mañana pase una cosa u otra en bolsa, y también podemos usarlo en el ámbito informático. Particularmente en el ámbito informático nos va a servir para el desarrollo de algoritmos criptográficos, para algoritmos de pruebas, en el que por ejemplo nosotros querramos que nuestro algoritmo haga pruebas en pantalla presionando ejes X, puntos de coordenadas X e Y en pantalla aleatorios para probar una aplicación, por ejemplo, o bien para los algoritmos de ordenamiento. Para generar números aleatorios podemos generarlos de una forma natural, pero puede que estos no se ajusten mucho a las condiciones que nosotros necesitamos de números aleatorios. Es por ello que podemos controlar la forma en la que se generan, controlando y determinando la distribución que nosotros queremos seguir para nuestros números aleatorios. Vamos a hablar en este caso de entonces números pseudoaleatorios, ya que nosotros estamos controlando de cierta forma su aleatoriedad. Para ciertos casos nosotros podemos querer controlar la forma en la que se generan estos números o los rangos entre los que se generan, y podemos indicarle a nuestro algoritmo que siga una distribución u otra para controlar el ámbito en el que se van a generar nuestros números aleatorios. Entonces bien, como vemos en la filmina, tenemos tipos de generadores. Generadores que siguen la distribución uniforme y generadores que siguen las distribuciones no uniformes. En el caso de las uniformes sería un generador de congruencia lineal, por ejemplo, y en el caso de las no uniformes tenemos los que siguen la distribución normal, la distribución de Poisson y la distribución exponencial negativa. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo, como vemos en pantalla, en el que queremos generar números aleatorios. Un determinante del generador de nuestros números aleatorios puede ser el reloj de sistema, en el que nosotros vamos a decidir que queremos generar una secuencia de números que sean solo ceros o unos. Y por lo tanto, si el reloj se encuentra en un segundo par, vamos a generar un 0, y si se encuentra en un segundo impar, vamos a generar un 1. Esto a simple vista puede parecer suficientemente aleatorio, pero por ejemplo, ¿qué pasa si nuestro algoritmo se ejecuta cada un segundo? En este caso vamos a tener siempre el mismo tipo de dato aleatorio generado. Se podrían generar todos ceros si cae que cada un segundo tenemos un número par, o todos unos si cae cada un segundo en un número impar. Por lo tanto, se ve la necesidad de que controlemos un poco más la distribución que está siguiendo nuestro generador para generar números pseudo aleatorios y así tener una distribución un poco más aleatoria. Esto nos hace pensar entonces que podríamos generar una mejor distribución de números aleatorios, por ejemplo, atando la paridad a los microsegundos del reloj del sistema en lugar de los segundos. Pero esto no resuelve del todo el problema. Entonces es aquí donde hacemos énfasis y es importante usar una distribución que determine mejor mi set de datos pseudo aleatorios. Los invito ahora a hacer la actividad y nos vemos a la vuelta con algunas claves de la respuesta. Del listado de sentencias debían elegir aquellas correctas y luego ubicarlas en el gráfico que se muestra en pantalla. Como verán, ya se ubicó una sentencia. Les toca a ustedes detectar el resto de las sentencias correctas y agregarlas al gráfico.
Bienvenidos, vamos a ver distribuciones no uniformes. Como habíamos visto y como vemos en la pantalla, las distribuciones no uniformes pueden ser la normal, la de Poisson y la exponencial negativa. Vamos a analizar cómo ahora afecta esto a los generadores de números aleatorios, pseudoaleatorios en este caso, para la distribución normal. Analicemos la distribución normal. Como vemos en pantalla, la forma de la distribución normal es una representación de datos acampanada. Lo que nos quiere decir esto es que los datos en una distribución normal van a estar más cerca o más parecidos a los datos de la media de nuestra distribución, dependiendo de su desviación estándar, ya que la desviación estándar nos va a decir qué tan lejos o cerca de esta media van a estar los datos de nuestra distribución. Bien, como sabemos, la media es un promedio de valores y adicionalmente, como estamos hablando de una distribución, la desviación estándar de nuestra distribución nos va a determinar qué tan cerca o lejos de esta media están los valores de nuestra distribución. Podemos así decir entonces que si la desviación estándar es muy poca, vamos a tener un gráfico de campana que va a ser más bien delgado y alto, como podemos ver en pantalla, y si la distribución es muy grande, vamos a tener entonces un gráfico de distribución normal más bien aplanado, ya que esto nos está diciendo que los valores de nuestra distribución están más bien alejados de la media de la distribución. Supongamos entonces que nosotros alimentamos a nuestro generador con las alturas de las personas o de un grupo de personas, pero que están determinadas por una distribución normal. De esta forma, si nosotros le pedimos a nuestro generador que nos dé una altura al azar, va a estar esa altura siendo un número al azar, pero va a estar dentro de la distribución normal con la que nosotros alimentamos a nuestro generador. Por ejemplo, si nosotros le alimentamos a nuestro generador con la altura de 100 mujeres y estas tienen una desviación estándar muy chica, nuestra distribución va a ser más bien alta y fina hacia los costados y por lo tanto la probabilidad de que un número aleatorio que nos dé nuestro generador al que alimentamos con esa distribución sea cercano a la media de la distribución va a ser más alto que en una distribución en la que la desviación estándar es más grande. Otro ejemplo de la distribución normal puede ser, por ejemplo, cuando pensamos en el acceso a determinado sitio de internet, por ejemplo, a Facebook, en un determinado país o lugar. Como ese determinado país o lugar tiene su propio uso horario y es mucho más probable que la gente esté dormida entre los horarios de 0 horas y 8 de la mañana que entre las 8 de la mañana y las 0 horas, vamos a tener una distribución que si estamos representando la hora del día con respecto a la cantidad de accesos, nos va a dar más bien una distribución normal de accesos al sitio ese. Por lo tanto, si nosotros estuviésemos desarrollando un algoritmo de pruebas para nuestro sitio, podríamos tener una distribución parecida de datos aleatorios de dónde generar para emular el acceso durante las horas diarias o durante horas específicas y basado en eso tomar alguna otra decisión. Analicemos ahora la distribución de Poisson. Nosotros pudiésemos querer alimentar a nuestro generador de números aleatorios con una distribución de Poisson cuando queremos que el número aleatorio a generar sea más bien una representación de algún evento extraño que se da, como por ejemplo la cantidad de veces que tiene errores nuestro sitio web, o si tenemos algún sitio web de venta de entradas, podemos analizar ese caso específico de algún día en el que sale a la venta una entrada nueva y tenemos un acceso atípico a nuestro sitio web. Para ello vamos a usar entonces la distribución de Poisson. En contraposición con la distribución normal era más usada para algún caso típico en el que teníamos una media y una desviación estándar conocida. En este caso vamos a representar más bien casos atípicos. Vamos a analizar ahora el último caso, que es el caso de la distribución exponencial negativa. En la distribución exponencial negativa, como podemos ver en el gráfico, la curva va desde un número alto bajando logarítmicamente hasta un caso más extraño. En el caso entonces que nuestra población se vea determinada por una distribución exponencial negativa y su número baje siguiendo la línea logarítmica y siguiendo una función, vamos a poder entonces alimentar a nuestro generador con este tipo de distribuciones, para que él mismo nos dé siempre un número pseudo aleatorio que siga esta distribución específica. Los invito ahora para realizar la actividad y nos vemos a la vuelta con algunas claves para la respuesta.
Observen en pantalla la tabla que se propone para la resolución del ejercicio. Como verán, se ubicó una sentencia vinculada a la distribución normal, Poisson y exponencial negativa respectivamente. Ahora deben detectar y ubicar el resto de las sentencias que correspondan a cada categoría. Como podemos ver, las sentencias vinculadas a una distribución normal, donde la mayoría de los valores se concentran en el centro, alrededor del valor promedio. Las sentencias vinculadas a la distribución Poisson es de variable discreta, y las sentencias vinculadas a la distribución exponencial negativa permite calcular el tiempo o longitud hasta que se localiza un evento que no sucede comúnmente, que es raro. Como vimos, a los números aleatorios los podemos usar para distintas finalidades. Para mejorar algoritmos de ordenamiento, para la criptografía en sistemas y también para ejercitar nuestros algoritmos, para hacer pruebas de grandes números sobre nuestros algoritmos. Ya que, como vimos, su tiempo de ejecución está a veces determinado, casi siempre, por sus datos de entrada y el estado de estos datos. Una forma de mejorar nuestro algoritmo era ordenando estos datos de entrada, y otra forma es testeando nuestro algoritmo contra datos aleatorios de entrada. Para generar estos datos aleatorios de entrada es que usamos los generadores de números aleatorios. Estos generadores de números aleatorios que usamos, nosotros podemos generar un set de valores de entradas y asimismo vamos a tener que probar que los datos que nos está dando nuestro generador siguen la distribución y siguen la aleatoriedad esperada de los números pseudo aleatorios que está generando. Para poder hacer estas pruebas es para lo que usamos las permutaciones aleatorias. Una permutación significa que nosotros vamos a estar cambiando el orden de los valores, pero sin repetirlos. Por ejemplo, como vamos a ver en pantalla, supongamos que tenemos 9 fichas numeradas y queremos determinar cuántas son las combinaciones posibles de esas fichas numeradas. Y nos gustaría además tener un generador que nos dé combinaciones aleatorias de estas fichas sin repetir las fichas. Para ello, como sabemos, tenemos que usar el factorial de la cantidad de fichas. Por lo tanto, la cantidad de probabilidades que debería darme mi generador va a ser del factorial de 9, que en este caso van a ser 362.880 combinaciones diferentes. Para que nuestro generador entonces nos dé una permutación aleatoria válida, debemos alimentar a nuestro generador de números aleatorios con una distribución uniforme e independiente. Uniforme porque vamos a definirla con la forma acampanada, teniendo un desvío estándar desde nuestra media de valores, e independiente porque cada resultado que nos dé nuestra distribución tiene que ser distinto entre sí. No puede haber resultados duplicados, ya que, como vimos, estamos buscando todas las combinaciones posibles que no pueden repetirse. Por lo tanto, usamos el factorial de la cantidad de fichas que tenemos. Como vemos entonces en el ejemplo, tenemos nuestras fichas y le decimos a nuestro algoritmo de generación de números aleatorios, de permutaciones aleatorias en este caso, dame una de las permutaciones aleatorias válidas. Este va a ejecutar la función de factorial de 9 y nos va a devolver una de las 362.880 permutaciones válidas. Los invito ahora a realizar la actividad y nos vemos a la vuelta con algunas claves de la respuesta. En pantalla podrán observar algunas claves de respuesta. Como podemos ver, tenemos el grupo de números aleatorios, que son valores generados al azar, que por su naturaleza no tienen relación entre ellos, las permutaciones aleatorias, que vimos que tienen que ser únicas y no se pueden repetir, y deben ser aleatorias, y los generadores, que son alimentados por las distribuciones de números aleatorios que nosotros determinamos.
Los algoritmos que estamos acostumbrados a ver son deterministas, es decir, que nosotros sabemos que van a ejecutarse en un orden específico, no importa cuándo los ejecutemos. Pero existen también otro tipo de algoritmos que no son tan deterministas como los que conocemos, que no siempre se van a ejecutar igual y tienen algún grado de aleatoriedad. Para estos algoritmos vamos a decir que son algoritmos aleatorios. Como podemos ver en la filmina, entonces tenemos dos tipos de ejecución de algoritmos. Una va a ser determinista y otra va a ser aleatoria. En la determinista, para una misma entrada, siempre va a ser, o vamos a esperar, la misma salida. Mientras que para el aleatorio vamos a tener una misma entrada, pero la salida puede no siempre ser la misma. Supongamos entonces un ejemplo en el que nosotros estamos desarrollando un juego de damas. En este caso, como podemos ver, de esta forma, y para que el juego no sea tan predictivo, podemos hacer uso de los números aleatorios para nuestro beneficio. Porque, por ejemplo, si no usáramos números aleatorios para diseñar nuestro juego y siempre hiciéramos las mismas movidas en el orden de ejecución de nuestro programa, siendo así un algoritmo determinista, entonces el usuario podría siempre adivinar nuestra movida. Es allí donde, por ejemplo, podríamos agregarle a nuestro algoritmo aleatoriedad para que así sea más difícil de predecir. Entonces podemos decir que después de que el jugador mueva su ficha, nuestro algoritmo determine cuál es la ficha que va a mover usando un número aleatorio, obteniendo un número aleatorio que en este caso va a ser de 1 a 4. Esto nos va a decir qué ficha va a ser la primera que vamos a mover. Movemos esa ficha, le toca al jugador, el jugador mueve otra. De ahí nosotros podemos o mover alguna de las otras fichas que ahora tenemos habilitadas para mover, también usando un número aleatorio para esto, o bien con otro número aleatorio elegir qué diagonal toma la ficha que movimos recién. De esta forma, para el jugador va a ser un juego más entretenido porque no va a poder adivinar cuál es la próxima movida de nuestro software o algoritmo, y asimismo también vamos a poder controlar la dificultad de nuestra inteligencia artificial, entre comillas, ya que en determinadas situaciones podemos hacer que usando un número aleatorio tome una decisión más razonable o más difícil para el jugador o tome una decisión más fácil, siendo el caso de usar menos números aleatorios la más fácil de predecir para el usuario. Ahora solo resta que realicen la actividad integradora y les deseo mucha suerte.